Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de esta serie de clases que hemos tenido acerca de las perspectivas europeas sobre la comunicación y el entretenimiento. Particularmente el día de hoy, pues retomaremos algo con relación a la teoría crítica, que habíamos explicado en alguna otra ocasión, bueno, perfilado la explicación, y prácticamente vamos a hablar hoy de dos pensadores que son de verdad una piedra de toque para el desarrollo posterior de la llamada teoría crítica, que son Teodoro Adorno y Max Horkheimer, ¿no? Y para ello vamos a hablar hoy de un tema que es bastante socorrido por la teoría crítica, que es la industria cultural. Entonces voy a compartirles mi presentación de la industria cultural. Y vamos a empezar a hablar acerca de esto. Ok. Bueno, retomando, habíamos dicho que pues Marx hablaba de tres situaciones, ¿sí? La base, que era el modo de producción existente en un determinado momento histórico, ¿sí? Y ese modo de producción era, pues, cómo eran producidas las mercancías, cómo eran distribuidas y finalmente cómo eran consumidas. Por otra parte estaba la estructura, y en esa estructura eran todas las posibles relaciones entre los seres humanos, ¿no? Que tarde o temprano, gracias al mercado, entraban en contacto. De hecho, pues yo puedo comprar una computadora que viene de Malasia, ¿no? Sin conocer al vendedor, porque pues ya no era necesario, como en el medioevo o como en otros momentos históricos, que yo conociera a las personas que vendían o ponían en circulación determinadas cosas, sino que gracias al mercado, a que el mercado ya era una realidad a nivel planetaria, bueno, pues yo podía tener o iniciar un contacto, una relación con otra persona que ni siquiera conocía. Y en la cúspide de esa pirámide social estaba la superestructura, es decir, las ideas, la ideología, la manera de pensar, lo que dice el derecho en ese momento, en ese estadio histórico, lo que nos aporta la religión, los valores, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión metafísica, digamos, la cuestión inmaterial. ¿Ok? Bueno, pues en ese mundo capitalista del cual habla Marx, pues empiezan a escribir Adorno y Horkheimer, ¿no? Que son dos teóricos que hablan acerca de que así como le pasa con las mercancías, así como pasa, no sé, con un vaso, con una pluma, con una mochila, con un teléfono, pues una situación que ya se ha mercantilizado, es decir, algo que ya ha pasado a ser parte del mercado como tal, pues es la cultura. Y nosotros, bueno, pues habíamos dicho que la cultura, pues era toda esta serie de operaciones espirituales del intelecto, de nuestras capacidades superiores espirituales que se ponen en juego, y que aquello cultural, pues era el querube, es decir, el momento mucho más acabado, elevado, este, tendiendo a la perfección del espíritu humano, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de arte, pues nosotros decimos desde esta perspectiva que arte, pues son el conjunto de expresiones en un continente material que la soporta y que presenta una situación sublime, ¿sí? Una situación bella, una situación que técnicamente es la más lograda y que tiene la genuina y auténtica aspiración de ser perfecta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de arte, por ejemplo, estamos hablando de todo ese tipo de cosas. Muy bien. La cultura, pues, se maneja dentro de esta tesitura, porque pues la cultura, pues, es el conjunto del arte, es el conjunto de todas estas operaciones espirituales que tienden a la perfección y nos muestran lo más bello, lo más acabado, lo que el hombre considera sublime, más alto, ¿no? Entonces, hablar de la industria cultural es algo así como que raro, porque pues es decir que todo esto se produce como una industria, es decir, que se produce en masa, que la producción es en escala, es decir, hay una
producción constante todo el tiempo y que pues los números de aquello que es producido son bastante grandes. ¿Cómo se da esta situación? Pues hay un enfrentamiento, y creo que en esto nos quedamos cuando hablamos acerca de la teoría crítica, entre lo que nosotros llamamos la razón crítica y la razón instrumental. Nada más para más o menos poner en perspectiva, decíamos que la razón instrumental se interesa en cómo aplicar los pensamientos, los principios científicos o la ciencia en particular a resolver cuestiones de la vida práctica que no pongan en entredicho ni el status quo, ni la situación de las clases sociales, el régimen de propiedad, ni mucho menos, ¿no? Sino que resuelvan una cuestión, digamos, meramente práctica, o que ayuden a resolver un problema concreto utilizando la ciencia, ¿sí? Aunque se despoje a la ciencia de su carácter metafísico, de su carácter ético, de su carácter plenamente, en palabras de estos pensadores, humano, ¿no? Muy bien, vamos a ver algunas características de esta razón instrumental. Bueno, pues pensemos que había una gran promesa, que es la promesa del iluminismo, la promesa de la ilustración, y que se refería a que a través de la razón, a través de la ciencia, a través de la concreción de la civilización, es decir, de cómo resolver la vida a partir del uso de instrumentos útiles que nosotros llamamos tecnología. Bueno, a partir de ese progreso tecnológico, nosotros tarde o temprano, pues íbamos a tener como resultado librarnos del trabajo, de la fatiga manual, porque la iban a hacer las máquinas, íbamos a tener más ocio para poder cultivarnos culturalmente hablando y pues obviamente para tener un mayor desarrollo espiritual. Sin embargo, pues ¿qué es lo que sucede? Sucede que como resultado de aplicar la razón, particularmente la razón instrumental, tenemos de vuelta aquello que queríamos evitar, que era la barbarie. Tenemos otra clase de barbarie, una barbarie, por decirlo así, ilustrada, ¿no? Hablando de términos de la ilustración. El intento, dicen acá, de dominar tecnológicamente el mundo y la naturaleza deviene en el control social y en la represión del hombre. ¿Por qué? Porque cuando por ejemplo, cuando el capitalista, siguiendo el ejemplo de Marx que alguna vez pusimos, se da cuenta de que el número de alfileres que puede producir en un día es muy superior al que puede producir una máquina, perdón, es muy superior al que puede producir un humano, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues tiende a cambiar, ¿sí? Y a decir, bueno, la razón fundada en la tecnología que permite esta producción, ¿sí? Hace que yo pueda prescindir de los servicios de un humano, que reduzca al humano simplemente a operar la máquina, que no se plantee el humano qué es lo que está haciendo, sino simplemente que apriete los botones. Y por esa razón, pues, como no es un trabajo creativo, como no es un trabajo que lo agote y demás, pues le pago menos, ¿sí? Entonces, al pagarle menos, pues estoy alterando esa ley de oferta y la demanda porque, pues, estoy haciendo que tarde o temprano, pues, a lo mejor haya una situación en la cual yo tenga que despedir a los obreros, me quedo con las puras máquinas y supuestamente esa máquina que le iba a dar más ocio al trabajador, al mismo capitalista, para que pudiera en determinado momento tener más ocio, más operaciones espirituales, más enriquecimiento de su ser, etcétera, etcétera, y lo use para eso, pues ¿para qué lo usa? Para tener más máquinas. Y entonces al tener más máquinas, las mercancías empiezan a descender de precio, se mueven muy bien en el mercado, pero la cotización del trabajo del obrero, pues tiende a disminuir. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues perpetúa esta relación de represión porque el obrero tendrá que trabajar el doble o el triple para más o menos poder sobrevivir porque la máquina ya está haciendo su trabajo. Y finalmente, al parecer, lo desplazará completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues en lugar de que usáramos estas máquinas para
tener la posibilidad de ser más humanos, de tener un universo de mayor igualdad, de hacer que las condiciones que tiene la humanidad se vayan emparejando, pues estas máquinas sirvieron, por ejemplo, en el caso de Alemania, para hacer máquinas de guerra e invadir Polonia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de Alemania constantemente? Porque, pues, esta escuela de pensamiento, pues, nace precisamente en Alemania poco antes de que el régimen nazi, pues, llegue a tener el control total del país, ¿no? En Alemania, bueno, pues hay un gran despliegue tecnológico, pero un atraso político. ¿Qué quiere decir esto? Pues Alemania está saliendo prácticamente de una situación de vivir en un estado prácticamente agrario, ¿sí? Las universidades empiezan a tener cierto nivel de progreso intelectual y demás, empiezan a formar, ¿no? Muy de la mano con lo que es la empresa, a las personas para que sean útiles dentro de las empresas, puedan tener un desarrollo y a partir de ello pues ven cómo se empieza a desarrollar Inglaterra, cómo se empieza a desarrollar Francia y empiezan a importar algunos modelos de educación, pero también de ideas para irlos implementando en sus universidades. De tal suerte que Alemania, de ser un país pues, prácticamente rural, ¿sí? Empieza a tener un mayor desarrollo tecnológico, empieza a utilizar todos estos avances para poder generar más confort y demás en sus ciudadanos, de tal suerte que empieza a competir con las potencias, ¿sí? Empieza a competir con Inglaterra, con Francia, ¿no? Con Estados Unidos. El desarrollo tecnológico que tiene Alemania es exponencial. En muy poco tiempo empiezan a desarrollar todo esto, ¿no? Y hace que, por ejemplo, crean máquinas verdaderamente increíbles, ¿no? La pistola Luger, que lanzaba con mayor potencia las balas porque incorporaba el uso del gas, ¿no? Por ejemplo, con un gatillo muy sensible, ¿no? Las ametralladoras que permitían a través de su diseño tener una constancia en la distribución de los proyectiles, cosas por el estilo. Y entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que Alemania se empieza a hacer una potencia y empieza a querer aspirar a dominar a los demás. Pero, ¿a partir de qué? De la dictadura, ¿sí? A partir de no tolerar el disenso por parte de una persona, un dictador, Hitler, ¿no? Que es el que lleva a Alemania a través de engaños, a través de una alienación, es decir, de enajenarlos, de no hacerles ver la realidad, sino lo que él les decía, engaña a los alemanes y los mete en esta situación. En lugar de convocar elecciones, en lugar de hacer más participativo todo esto, de generar un debate político, pues toma la dictadura él, controla los medios de comunicación y entonces se va acompañando este gran despliegue tecnológico con una situación política muy, muy grave que en un primer momento llega a discriminar a la población judía y en un segundo momento a esclavizarlos. O sea, imagínate, ¿no? Un régimen esclavista, totalmente, ¿cómo se llama? Segregario, ¿sí? Completamente discriminador sobre un determinado sector de la población. Pues, increíble, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Pero bueno, pues es lo que hace Alemania con tal de salir adelante. Entonces, la idea es, ¿de verdad esto es el progreso? Tratar a otro ser humano como si fuera tu surtidor de jabón, porque a veces se dice que la grasa de los mismos cuerpos que eliminaban los judíos, eliminaban los alemanes de los judíos, pues era utilizada para hasta hacer jabón, imagínense nada más, con tal de utilizar todo lo utilizable ahí. Entonces, es algo verdaderamente monstruoso, totalmente inhumano, más allá de la situación de la barbarie, ¿sí? Y pues ese alto desarrollo tecnológico se acompañaba de estas cosas que verdaderamente pues regresarían al humano a estadios sumamente horribles de su situación natural, ¿no? Bueno, pues aquí decíamos, pasó de un país, de ser un país feudal a uno altamente industrializado, pero además con tendencias imperialistas, ¿no?
de cómo les lavaban el cerebro para hacerlos que fueran adelante. Otra de las cosas que sucede es que Alemania lo trata de hacer rápido, porque empieza a llegar tarde a la repartición del mundo, particularmente a la repartición de África. Entonces, pues quiere meterse allá como de lugar, pues ya están ahí los franceses, los belgas, los españoles mismos, ahí en Guinea Ecuatorial, ¿no? Todo el mundo en Europa, por así decirlo, se está repartiendo diversas partes de África y pues no se quiere quedar a la saga y se mete a industrializarse lo más pronto posible para poder llegar a esa repartición del mundo. Mientras, pues, hay un sector muy importante en Frankfurt, ¿sí? Se crea el llamado Instituto de Investigaciones Sociales, ¿sí? Y resulta que, bueno, pues muchas de las posiciones reactivas, es decir, de los conservadores en la sociedad alemana, pues estaban en la universidad, que era, pues, un último reducto de Prusia o del Estado prusiano, ¿no? Pero que era muy pujante y que estaba precisamente en desarrollo en esos momentos, ¿no? Pues todo este desarrollo, ¿sí? Pone énfasis en la civilización, es decir, en la tecnología, en el uso puro de los útiles, de las armas en particular, para el desarrollo de la sociedad, particularmente alemana, pero deja de lado la cuestión cultural, ¿no? Por lo tanto, se puede decir que estaban formando máquinas sin alma, ¿no? Es como, imagínate, es como preparar a un doctor, ¿sí? En las más altas artes de la ciencia, de la medicina, y finalmente que ese doctor se decida en el estudio de las formas más elaboradas para matar a la gente. O sea, es un contrasentido, ¿no? Es usar la razón para lo que no debería ser usada la razón. En ese orden de ideas, pues, se dice, ¿no? Cuando el intelecto cuando conoce, dice, mata. ¿Por qué? Porque la inteligencia pura sin alma, pues decíamos, crea solamente máquinas, ¿sí? Son altamente eficientes en lo que hacen, pero que no necesariamente tienen una visión digna de la persona, ¿no? El intelecto cuando conoce mata. La cultura cuando comparte, pues integra a los hombres, hace sociedades armoniosas, sociedades compasivas. En esta fotografía, los dos personajes que sobresalen, que se dan la mano, son Theodor Adorno y Max Horkheimer, que pues prácticamente fundan esta escuela de Frankfurt, este instituto de investigaciones sociales que está dentro de los terrenos de la Universidad de Frankfurt y que no era parte de la Universidad de Frankfurt, sino que los familiares y de estos personajes pues fundan ese instituto con su propio dinero, ¿no? Hay que decir que pasa una cosa súper curiosa, hablando de paradojas y de contradicciones, porque pues tanto Adorno como Horkheimer y todos los que están por ahí, pues eran hijos de, decíamos, de personas sumamente pudientes en la sociedad alemana, que habían recibido la mejor educación que el dinero podría haber pagado en ese momento, que tienen una formación cultural la mejor que en ese momento podía conseguirse a través de su posición casi aristocrática, ¿no? Y que se habían siempre educado en los mejores centros, teniendo lo mejor de lo mejor a su disposición, y entonces los mismos familiares, a reticencia de la Universidad de Frankfurt, pues le piden un terreno, compran el terreno dentro de la universidad y construyen el Instituto de Investigaciones Sociales para que estas personas puedan trabajar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos a estos dos personajes, Adorno y Horkheimer, que escriben un volumen sumamente interesante que se llama La industria cultural, ¿sí? Y que el subtítulo lo ponen Iluminismo como mistificación de las masas, ¿no? Es decir, lo que nos están diciendo acá es que el iluminismo, o esa tendencia que tiene la ilustración de ver que todos los problemas se van a solucionar utilizando la razón, particularmente la ciencia, pues es una nueva manera de meterlos en un mito que no necesariamente es cierto, es lo que nos están diciendo, ¿no?
Bueno, acá está su libro Dialéctica del Iluminismo, que se publica en 1947. Atrás de ellos, particularmente en esta fotografía que ustedes observan del lado derecho, hay una persona que se está tocando la cabeza, el cabello, ¿sí? Y que tiene sus lentes. Esa persona que se está tomando el cabello no es otra más que Jürgen Habermas, que prácticamente continúa con la tradición de Adorno y Horkheimer, y que en ese momento, siendo asistente de Adorno, pues era el que le cargaba el portafolio y el que iba de aquí para allá, y precisamente pues nadie se iba a imaginar que este señor después pues iba a ser muy, muy importante dentro de la Escuela de Frankfurt, el más importante yo creo de los estudios posteriores, y que hasta la fecha tiene una repercusión muy importante en el campo de la sociología de la comunicación. Funda una teoría de la comunicación basada en los principios de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? La teoría de la acción comunicativa, y sirve de puente transdisciplinar en muchas áreas, desde la cuestión, no sé, desde la ética, la sociología, la política, la comunicación, muchas, muchas. Y los debates de Habermas son una exquisitez, ¿no? Eso no quiere decir que siempre los haya ganado o haya salido bien librado, pero de verdad la capacidad de argumentación de Jürgen Habermas es verdaderamente admirable, ¿no? Para que se den una idea, pues en el siglo pasado, pues Habermas debatió con dos personas que a mí me parecen fundamentales para entender el siglo XX. La primera de ellas, bueno, pues es Niklas Luhmann y su teoría de sistemas, que prácticamente es todo lo opuesto a la teoría de la acción comunicativa, ¿no? Que también es una teoría de la comunicación sociológica, ¿no? Muy importante, pero pues que es el antípoda de Habermas, ¿no? Y por otra parte, el Papa emérito, ¿sí? Benedicto, que pues cuando ejerció de guardián de la fe, pues coincidió en muchos espacios debatiendo con Jürgen Habermas. Bueno, pues ahí lo tenemos. Allá atrás como que no quiere la cosa, ¿no? Bien, regresamos a algunas cuestiones relativas a tratar de entender la industria cultural a partir de los principios marxistas. Primero que nada, que no se nos olvide que en la sociedad capitalista el trabajo es una mercancía más. Ya no es una realización plena del hombre a través de sus facultades como ocurría con un artesano o pues con una persona que pinta cuadros, sino es una mercancía más. Lo que hagas sigue siendo una mercancía, ¿sí? Recuerdo en este sentido una obra por ahí de, ¿cómo se llamaba? Grandes Esperanzas, de Dickens, si no mal recuerdo. En Grandes Esperanzas, bueno, pues el enamorado de esta chica está prendado de ella, ¿sí? La encuentra después de que no la había visto desde su niñez prácticamente, y cuando la encuentra, pues resulta que ella está comprometida con un gran empresario. Y entonces esta chica le propone al empresario que lo contrate porque es un artista y que le haga un retrato para que él lo tenga, ¿no? Para tratar de ayudarle. Y pues resulta que el empresario le dice, pues es muy buena idea. Entonces le plantea su trabajo como mercancía y dice, nada más que yo quiero saber cómo se tasa, cómo se puede asignar el precio a lo que hace un artista, ¿no? Un pintor como usted, ¿no? Se le paga por la cantidad de colores que utiliza, se le paga por el número de horas que emplea al hacerlo, o se le paga por pulgada cuadrada de realización del retrato. Lo que él está diciendo es que le vale su arte y que el simple hecho de que tengan que pagarlo, pues lo convierte en una mercancía más. ¿Sí? Por muy artista que sea, se baja al nivel de una mercancía, y entonces una llamada obra de arte, pues es lo mismo que comprar un termo, que comprar un mouse o que comprar cualquier cosa, porque entra dentro del circuito del mercado. Entonces deja ese hálito, ¿sí? Ese halo
de ser algo especial. No, no, no. Entra a esta situación, ¿no? Entonces dice, el modo de producción esconde el hecho de que el trabajo es un trabajo privado, ¿sí? Cada productor lo realiza aislado del otro, pero la instancia que los unifica y socializa es el mercado, ¿sí? Cada quien tiene un pequeño proceso, pero es englobado en términos de que todos esos pequeños procesos son para terminar con un producto que finalmente va a ser comprado por alguien. Entonces, la sociedad capitalista dice, produce, ¿sí? Solamente orientada al valor de cambio. ¿Qué es esto del valor de cambio? Pues a lo que se puede obtener a partir de lo que se está vendiendo, ¿no? En ese sentido, dice acá, el valor de cambio tiene una dimensión puramente cuantitativa. Ya no es una cuestión cualitativa de cómo se valora el arte porque es una creación espiritual, sino más bien es una cuestión cuantitativa. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto se emplea? ¿Cuánto dura? ¿No? En ese orden de ideas, bueno, pues el mercado ya se establece como un espacio universal. Aquí vemos a unas señoritas de los años 40, 50, o puede ser que hasta 60, ¿no? Que están ahí empacando las grabaciones que se hacían en discos, ¿no? Pues los que no conocían los discos, pues son estas pastas. Ah, pues es de los Beatles, mira. Son estas pastas en las cuales se imprimía la música, se ponía en un papel y se metía en una caja y así eran transportados los discos, ¿no? ¿Cómo les pagaban? Les pagaban a destajo. ¿Qué quiere decir a destajo? Por la cantidad de discos que pudieran poner, ¿sí? Entonces, pues todo el día andaban poniéndolo porque el tiempo se iba así. Entonces, había que ponerlo lo más rápido posible para ganar más dinero. Entonces, en la sociedad capitalista, todas las formas de objetividad y subjetividad se les pone la lógica mercantil. A mí no me interesa si lo pusiste bonito, no me interesa si lo hiciste en 2 movimientos, me interesa cuántos tienes, porque necesito mover esa mercancía en el mercado, ¿sí? En un segundo momento, pues acá tenemos que la producción mercantil industrializada, es decir, lo que entra al mercado de manera industrial, se produce en grandes volúmenes, eso quiere decir industrial, está regida por una racionalidad técnica, dice, divide el trabajo para poder imponer su valoración objetiva y subjetiva de los aspectos cuantitativos y de ganancia sobre cualesquiera otros. Pues resulta que una persona puede llegar en ese orden de ideas, enferma el trabajo y ese día pues resulta que su producción bajó e independientemente de que estuviera enferma, pues si se le está pagando a destajo, pues lo siento, pero tú hiciste tantos, pues te pago tantos y se acabó, ¿no? No hay ninguna otra consideración. Se tiene que cumplir con la meta y se cuantifica esa meta, ¿no? Bien, dice entonces, se eliminan los aspectos cualitativos, ¿sí? Los dejos de la personalidad de quienes intervienen en la producción. No me interesa si el anuncio que estoy viendo lo hizo Pepe, lo hizo Chucha, ¿no? Lo que me interesa es que está hecho y que necesito 3 más para el final del día, ¿no? Entonces hay una despersonalización de muchos aspectos dentro del trabajo, ¿no? ¿Sí? Bueno, la industria cultural, pues aquí tenemos una ilustración, ¿sí? Pues resulta que la producción de los bienes culturales, llámense espectáculos, llámense conciertos, llámense obras de arte, etcétera, etcétera, lleva también una huella de industrialización, ¿sí? Ya no se producen obras únicas, irrepetibles, como lo haría un artesano con cada una de sus piezas, ¿sí? Como lo haría, no sé, en una obra de arte, Rodin, haciendo el pensador o el beso, ¿no? A partir de estar esculpiendo una pieza única, auténtica, cuyo valor es inconmensurable. Dice, no, no, ya se hacen en serie, totalmente un proceso industrializado, ¿no? Esto ya pasaba en la comida, por ejemplo, ya no se hacía una pizza de manera artesanal, en la cual, ¿no? Incluso hay máquinas que ponen a punto la masa, hay máquinas que van embadurnando de la salsa y pasan directamente al horno, una situación meramente mecánica y sale la pizza, ¿no? Y así como salen las pizzas, pues hay que venderlas para que todavía estén calientes cuando vayan saliendo del horno. Pues muchos de los productos llamados culturales, pues ya no los hacen los artesanos, sino que entran en esta lógica, ¿no?
se estandarizan estos productos. Por ejemplo, en el caso del cine, pues llega a estandarizarse en determinado momento una situación alrededor de las 2 horas. ¿Y por qué 2 horas? Pues porque la gente entraba, veía, salía y daba tiempo apenas para recoger, limpiar y la otra tanda y así sucesivamente. Entonces, no sucedía como en el caso de las novelas en las cuales, ¿en cuántas páginas tengo que resolver una situación? O sea, las que sean necesarias. En el cine, ¿en cuántos minutos tengo que resolver una situación? Pues resuélvelo, hasta 2 horas tienes. No puede durar más. ¿Por qué? Porque si no, la gente no está entrando y no estamos ganando dinero. Y esta situación se ha agravado, por ejemplo, ahora en el caso de las miniseries, ¿no? De Netflix y demás, porque antes duraba 2 horas la historia y ahí quedaba. Ahora con las series, pues resulta que el tiempo se ha empezado a cortar y todo el arco dramático que daba para 2 horas ahora se achica, ¿no? Y entonces tienes toda una historia redonda en 1 hora o en media hora. ¿Y por qué? Pues porque se tiende a estandarizar. ¿Para qué? Para cumplir con esa lógica de entregar más, y al entregar más hay más productos, al haber más productos hay más ganancia, hay más compradores y va entrando más el flujo de efectivo a la caja, ¿no? Por supuesto, pues en esta industria cultural el hecho de esta producción en serie no es otra cosa más que el reflejo de esta división social del trabajo. Unos son, perdón, los que piensan, los que diseñan, otros son los operadores, otros son los que limpian el cine, y a partir de ello los sueldos están dados de esa manera, pero también la importancia relativa y la retribución social que se da al interior. No es lo mismo que tú digas, yo trabajo en la industria cinematográfica, eres un director de cine, no, eres un actor, no, soy el que barre el cine. Entonces, también esas retribuciones sociales pues van cambiando dependiendo del nivel en la cadena de mando de la división del trabajo de cada industria, ¿no? Pues también tenemos que, mientras se podría pensar que las máquinas deberían de adaptarse a nosotros, pues lo que ve Adorno y Horkheimer es que nosotros nos estamos adaptando a las máquinas, ¿no? El obrero y el trabajador se vuelven actores contemplativos en el proceso de producción, dicen, debido a que quien le pone el ritmo, ¿sí? Es la máquina. Es decir, el trabajador se está adaptando al ritmo de la máquina y no al revés, ¿sí? El trabajador es alguien que alimenta a la máquina para que la máquina trabaje, ¿sí? Y esto se entiende mejor cuando, por ejemplo, nosotros recordamos la película esta de Tiempos Modernos de Chaplin, donde Charlotte tiene varios oficios y se tiene que adaptar a la velocidad de la máquina. O sea, van pasando en una banda sin fin los componentes que él tiene que atornillar rápidamente, tiene un estimado de no sé cuántos segundos para hacer la operación y luego viene el otro y luego la máquina no para. Él tiene que adaptarse al ritmo de la máquina. Pasa hoy con las maquiladoras. Hay una banda sin fin en donde las personas que están ahí están revisando los componentes o están revisando la fruta o las cosas que van pasando y van discriminando. La máquina no para, la banda sigue su continuo y el que se adapta al ritmo de la máquina es el humano. El humano es el que se adapta al ritmo de la máquina, ¿sí? Y tiene que responder rápidamente y el que no se adapta, pues es relevado por otro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que también la existencia humana, ¿sí? Ha entrado a un ritmo que le pone la máquina. Y si nosotros pensamos esto, a veces, por ejemplo, en esta sociedad de la información en la que vivimos, pues como yo puedo mandar un email y le hago, y está del otro lado del planeta, porque lo posibilitan diversas máquinas y diversa infraestructura, pues yo pienso que ese ritmo que tiene la máquina deberían de tenerlo las diferentes personas. Entonces, cuando yo llego a un restaurante y pido algo, quiero que me atiendan así, porque estoy acostumbrado a adaptarme al ritmo de la máquina. Y pienso que es un error que las personas no se adapten a este ritmo y digo, qué trabajador más lento. Obviamente, el hecho de sentir esto es porque
el tiempo, la dimensión del tiempo se ha adaptado a la producción. Nosotros queremos que las cosas, ¿sí?, se produzcan más rápido porque tenemos más rendimientos, ganamos más dinero. Es la lógica de la producción. Si nosotros vemos que algo es lento, entonces ya no nos gusta, queremos que las cosas sean rápidas. El carro que nos lleve más rápido, ¿sí?, la computadora que sea más veloz en el procesamiento de datos, que el servicio en un restaurante nos atienda lo más pronto posible. Queremos que todo sea, que se adapte a la velocidad de la luz que ahorita está haciendo que mi mensaje de internet yo lo mande y se publique inmediatamente y lo vean del otro lado del globo, ¿no? Entonces, pues el hombre se está adaptando a la máquina y la máquina no se está adaptando al hombre, de tal suerte que el hombre ya no trabaja, ¿sí?, para vivir. Es decir, ya no va y consigue dinero para sobrellevarla, sino ahora vive para trabajar. ¿Por qué? Porque se está adaptando al ciclo de producción. Ese ciclo de producción ya es mundial, ¿sí? Y entonces se nos exige que hagamos más tareas en menos tiempo con mayores rendimientos. Nos estamos convirtiendo en máquinas, ¿sí? Es lo que dice Adorno y Horkheimer. ¿Y quién nos puede defender? Pues se supone que nos debería defender el Estado. Pero el Estado, ¿sí?, que es las autoridades que nosotros elegimos en las votaciones, que ponemos ahí a estos representantes para que tomen las decisiones por nosotros y nos defiendan, Adorno y Horkheimer dice, pues ese Estado no está protegiendo a los sujetos, está protegiendo la propiedad privada de los más ricos. Y con las fábricas, el Estado cambia su forma de actuar y despersonaliza a los sujetos. ¿Cómo lo hace? Pues resulta que si, por ejemplo, queremos que la población tenga ocupación, que tenga un trabajo, que genere impuestos para que el Estado pueda dar sus servicios a las personas, pues necesitamos que haya fuentes de trabajo. Y esas fuentes de trabajo que nos la dan, pues grandes firmas multinacionales que pues pueden establecer sus instalaciones en nuestro país, en nuestro estado. Pero para que ellos lo hagan, a veces ponen unas condiciones como que no interfiera uno en las relaciones contractuales entre la empresa y los sujetos. De tal suerte que el Estado, con tal de que se diga que hay trabajo y que se genera cierta riqueza y demás, deja que la compañía tenga unos salarios verdaderamente de hambre y explote a las personas. ¿Por qué? Porque si no, de otra manera, la compañía dice, pues yo me voy y pongo la fábrica en otro lado. Y al poner la fábrica en otro lado, pues te quedas con un problema grandísimo porque tienes una serie de personas desempleadas que quieren comer, que quieren tener la oportunidad de hacer algo en la vida, y esto te va a llevar a una descomposición social, crimen, enfrentamiento social, etcétera, etcétera. Entonces el Estado, para evitar eso, pues lo que hace desde el punto de vista de Arnold y Horkheimer es prevalecer la propiedad, prevalecer el mercado, aunque los salarios sean bajos, ¿no? Porque lo que más le interesa es que así se quede y se siga con la paz social, digamos, ¿no? El Estado entonces se da leyes para propiedad privada, para que se abuse en determinado momento de las condiciones de los trabajadores y que la empresa tenga una escasa regulación. Entonces, por ejemplo, hay lugares en África, hay lugares en Asia, donde las grandes firmas tienen sus instalaciones. ¿Y por qué se van a trabajar allá? Pues porque allá a lo mejor pueden verter líquidos de los cuales costaría mucho dinero deshacerse en otros países, y ahí los vierten directamente en el río o en el mar, o etcétera, etcétera. Y como no hay ninguna regulación que se los impida, pues no es mal visto en esos países, ¿no? Hay una crítica ética, dice estética, es decir, de valores, y política, ¿no? Todas estas críticas se han subordinado, dice, a un Estado represor. O sea, a los que critican desde el punto de vista ético qué es lo que está sucediendo, pues se les aísla, se les calla, ¿no? Para que
pueda seguir este régimen de propiedad y esta situación de mercado de la cual nos hablan en su texto Adorno y Horkheimer, ¿no? Entonces se preocupa más por la producción que por las condiciones mismas de los trabajadores, nos dicen, ¿no? Y esto hace que la cultura y los medios de comunicación, pues, como ya habíamos dicho antes, sean asumidos como aparatos ideológicos del Estado, ¿sí? Y de lo que se trata aquí sea de formar sujetos obedientes y conformistas que no se planteen cómo la humanidad puede resurgir o cómo puede haber otras formas de producción o de gobierno, sino que se adapten y asuman su lugar como parte del engranaje de la gran maquinaria que es la sociedad industrial, ¿no? En este orden de ideas, pues surge la llamada cultura de masas, ¿no? Y pues el hecho de que la misma cultura pase por este fenómeno de industrialización, es decir, que se produzca en serie, que sea de consumo, que esté en formas estandarizadas, etcétera, etcétera, pues provoca que la mercancía, que las obras de arte se vuelvan mercancías de consumo. De tal suerte que incluso a través de la ley de la oferta y la demanda se puede tasar cuánto vale una obra de arte. ¿Y cuánto vale mi cuadro? No, pues tú no eres un artista conocido, pues no vale tanto. Pero si fueran los girasoles, ¿no? De Van Gogh, o si fuera alguna otra más, pues por ley de oferta y demanda, por los circuitos involucrados, por una serie de cosas, pues puede tener un mayor valor, se dice, ¿no? Y se puede tasar ya, se le puede asignar un precio, ¿no? Siendo una obra de arte, se le puede asignar un precio. Y estamos a nada de que al ser humano se le asigne también un precio, ¿sí? Como si fuera un producto. Lo hemos visto en el caso de el alquiler de vientres, donde pues, una pareja que no puede tener hijos, pues, ¿qué es lo que hace? Alquila a una persona como si fuera un producto, ¿sí? Como si fuera una mercancía de consumo, la alquila para ahí producir, ¿sí? Sí, hay un insumo, hay una transformación y se entrega algo diferente de los insumos que en un primer momento entraron y finalmente se hace a través de un contrato en el cual hay una paga de por medio, ¿sí? Entonces imagínense qué va a pasar el día de mañana, pues a lo mejor la lógica nos va a decir que si la medicina puede producir cualquiera de nuestras extremidades, pues ¿por qué no vender extremidades a la medida por si algún día nos hace falta unos riñones o unos pulmones, un corazón y hacer de todo esto pues, una mercancía, ¿no? Bueno, la cultura de masas también crea, dice Adorno y Horkheimer, una homogeneización de la reproducción técnica de la obra de arte y la repetición en serie y hasta el cansancio de un modelo que tarde o temprano caerá en desuso, es decir, una moda. ¿Qué es esto de la homogeneización? Bueno, pues esa homogeneización es que es una cosa chistosa, pero el capitalismo, desde la perspectiva ideológica, ¿no? Promueve que el individuo piense que una de sus grandes aspiraciones es ser diferente y auténtico y que todo el mundo se crea el único unicornio de la galaxia con capacidades sumamente diferenciadas y demás, pero lo más chistoso es que todos se lo creen. ¿Por qué? Porque ha habido una homogeneización, es decir, una base común en la que hace que todos piensen de la misma manera, ¿no? Es una situación bastante socorrida en el capitalismo, incluso pues no tiene que ver con la teoría crítica, pero pueden ustedes leer este tipo de cosas con Daniel Bell en un libro que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo. Muy bueno, por cierto, y trata este tema en particular. Bueno, también hay una ruptura, dicen, con esta cultura de masas, del modelo de sublevación del espíritu. ¿Sí? ¿Qué es esto del modelo de sublevación del espíritu? Pues se decía, ¿no? Sobre todo el siglo XIX, inicios del XX, que todo arte debe ser revolucionario. ¿Eso qué quiere decir? Que las obras de arte sirven como protesta.
En una obra de arte yo puedo plasmar una situación de barbarie, por ejemplo, el Guernica de Picasso. ¿Para qué? Para que la gente, cuando vea una obra de arte, lo principal de la obra de arte es que te interpele, ¿sí? No como sujeto pasivo que lo consume, sino que te haga indignarte, que te haga ir más allá del universo cercano, de tu entorno, y que a partir de ello tú tengas un sufrimiento interior, ¿no? Que la obra de arte lo que hace es interpelar a ese sentimiento, a que tú no te conformes con eso, te indignes, te molestes, te ofendas con esa obra, porque el principal fin de las obras de arte es esta sublevación del espíritu, es decir, que tengas conciencia de estas cosas que no deben de ser toleradas en el universo humano, ¿no? Entonces, el arte tiene un fin crítico. Ese fin crítico es que no estemos de acuerdo con las situaciones actuales y que pensemos que siempre hay posibilidad de perfeccionarlas. Si nosotros leemos Los Miserables, de Víctor Hugo, decimos qué vidas, o sea, qué visión tan pesimista de la condición humana, ¿no? De cómo todos se dejan llevar así por una serie de sentimientos y demás, ¿no? Sí se ve una esperanza por ahí, pero la obra lo que quiere hacer, no sé, Stendhal con el realismo, muchos otros, pues lo que quiere hacer es interpelar a eso, ¿no? Como que es una especie de darle una cachetada al espectador y decirle, ya ves esto que está pasando. El arte no puede ser conformista desde este punto de vista, ¿no? El arte lo que necesita es interpelar, indignar, hacer que el sujeto haga algo, que el sujeto tenga una iniciativa, que se active, ¿no? A partir de ello. Entonces, esta cultura de masas, dicen Adorno y Horkheimer, hace todo lo contrario. Hace que el sujeto se quede en su sofá, se quede plácidamente sentado y acepte todo lo que venga. Ya no tome un libro para decir, Dios mío, esto se tiene que cambiar, sino decir, Dios mío, ¿cuándo viene el otro episodio? ¿No? Ya lo necesito. Entonces, dice que además hay una adaptación de determinados modos de expresión, ¿sí? Es decir, que el arte ya no está buscando pues, esa manera original de presentar un determinado tópico o situación, sino que pues, cuando, por ejemplo, se trata del cine, pues se va haciendo a modelos ya prefabricados de, bueno, pues tienes que presentar esto, luego viene un rompimiento, luego viene un primer giro, luego un segundo giro, luego viene el clímax. O sea, ¿por qué se tiene que seguir una estructura si es arte? ¿No? Y el arte debería de romper esas estructuras, de acuerdo con esta noción que tienen Adorno y Horkheimer. Dice, pues aquí, por ejemplo, en el caso de las películas, en el caso de la narración, se van adaptando a fórmulas preconcebidas que siempre son las mismas, de tal suerte que pues, no permite explorar nuevas formas, no permite explorar nuevos contenidos. ¿Por qué? Porque está adaptándose al gusto del público, ¿no? Y una vez que ha encontrado ese gusto, pues se sigue ahí. Por ejemplo, algunas formas artísticas que empezaron siendo revolucionarias, como por ejemplo el rock and roll o el rhythm and blues, llega un momento en que son absorbidas por esta cultura de masas y pues se vuelven una moda porque ya las formas están sumamente gastadas, son siempre las mismas, ¿no? Y se presentan, pues, totalmente previsibles. Ya no hay nada que te sorprenda, ¿no? En ese sentido, dice, hay una degradación de la función filosófica existencial del arte, ¿sí? En lugar de la asequibilidad de estandarización del gusto y del consumo. El arte no se preguntaba si le iba a gustar o no a la gente. El arte era para romper esquemas, ¿sí? Ahora, pues todo el mundo se preocupa porque si el personaje que va a interpretar a la sirenita es o no de color, si es políticamente correcto o no, y entonces si no es políticamente correcto la gente se enoja y quiere que se sigan muchas normas establecidas socialmente hablando
que sean estables, que sean armónicas, cuando dice el arte no es eso, ¿no? El arte lo que quiere hacer es sacudirte la conciencia, ¿no? Desde el punto de vista de Adorno y Horkheimer. En este sentido, pues, dice, hay una desacralización del arte. ¿Qué es esto? Bueno, pues la intervención de la tecnología en el arte, dice, desvaloriza el arte y lo convierte en un reflejo de la alienación de las masas. Antes una pintura pues llevaba muchísimo tiempo hacerla, ¿no? Había una concepción, un molde, un esbozo para tratar de ver la posición de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Adorno y Horkheimer ven en el nacimiento del cine algo totalmente mecánico. Ya no hay tanta preocupación por la composición porque pues, está reflejando, de acuerdo nuevamente con lo que dicen Adorno y Horkheimer, un escenario que existe y se pone la cámara y pues ya se rompe esa situación de creatividad, de desarrollo, de construcción que tenía el artista, ¿no? Dice, la industria cultural produce una felicidad fraudulenta. ¿Qué es esta felicidad fraudulenta del arte afirmativo? Dice, un arte integrado a los intereses del sistema. Pues resulta que, por ejemplo, ¿no? Si nosotros leíamos Lolita de Nabokov, ¿no? Por ejemplo, pues planteaba una situación límite, ¿no? Que a veces pues sí nos hacía pensar y decíamos, híjole, una relación así es sumamente complicada, ¿no? Pero uno sabía que era arte. Uno sabía que estaba en la esfera de la ficción, que era una cosa que no era real. Si uno lee 1984 de Orwell o El proceso de Kafka, pues no quiere decir que eso sea un reflejo tal cual de la situación. Plantea un escenario límite extremo, ¿sí? Que nos puede avergonzar, nos puede sacar de quicio, podemos decir qué situación más desafortunada, ¿no? O cómo es posible que pudiéramos llegar así como humanidad impensable, ¿no? Y a partir de ello, pues, genere, pues, esa inconformidad con las cosas que están pasando, genere esa indignación y ganas de que, pues, las cosas, cambien. Sin embargo, bueno, pues, esta nueva industria cultural lo que hace es reafirmar la manera en la que se están presentando las cosas. Lo que le están diciendo a la persona que está sentada en el sofá viendo Netflix es, así son las cosas, acéptalas. Y el otro dice, ah, pues sí, las acepto y qué lindo es el mundo. Pues no se puede hacer nada al respecto y mientras no sea políticamente incorrecto y demás, yo acepto todo de manera conformista, ¿sí? Y esa cultura afirmativa lo único que está haciendo es reforzando el status quo, la estratificación social, reforzando mi papel como consumidor y no como productor, reforzando pues el hecho de que yo sea apático, abúlico y que no me dé cuenta que yo puedo tener otra actitud frente al mundo, ¿no? Entonces, esta cultura afirmativa lo que hace es señalar que, por ejemplo, una cosa curiosa, ¿no? En el caso de la cultura afirmativa aplicada, no sé, a seres policiales o cosas por el estilo, pues resulta que la policía siempre sale vencedora, siempre resuelve el misterio, siempre llega a un estado tal en el cual, pues vence al crimen organizado, ¿no? Y nosotros decimos, ay, qué bonito, ¿no? Finalmente se consiguió el objetivo. Cuando Adorno y Horkheimer dicen, bueno, pues esto lo único que está haciendo es repitiendo el rol de, bueno, pues a lo mejor hay robos, pero pues tarde o temprano la policía, así como están en la serie, pues lo va a resolver, ¿no? Puede que haya inequidad, pero tarde o temprano, como se ve en esta película, como se ve en esta otra, pues todas esas diferencias se van a resolver. Entonces, que nos haga ciudadanos, que nos estamos completamente adaptados al sistema, ¿no? Que no lo cuestionemos, que no seamos sus críticos, sino que al contrario, lo justifiquemos, ¿sí? Dice, se privilegia el status quo por encima del carácter emancipatorio del arte. Ya no se está haciendo una obra para que la gente salga y tome las calles, ¿no? Sino para que la gente se quede viendo en casa, ¿sí? Bueno, en este sentido dice, la racionalidad técnica, pues es la racionalidad de la dominación, ¿sí?
¿Por qué? Porque es un reflejo de la dominación del hombre, ¿sí? De la nulificación como persona que tiene en el sistema capitalista y que pues prácticamente ese arte industrializado, esta industria cultural, pues lo único que busca pues es la rentabilidad económica y el control social. Lo ponemos de otra manera, ¿no? Para que se entienda, ¿sí? Si nosotros hemos oído, por ejemplo, las letras de Calle 13, decimos, guay, qué aventados, ¿no? Están tocando tópicos, están tocando temas muy sensibles, ¿no? Que nos ayudan a hacer una reflexión acerca de esto, ¿sí? Y puede que sea cierto. La diferencia para saber si se trata de arte o de mercancía la ponen en tela de juicio Adorno y Horkheimer. Preguntarían, Calle 13 tiene estas letras maravillosas, ¿no? Que hablan acerca de muchos tópicos y demás. Pero en última instancia, ¿qué es lo que quiere hacer Calle 13? Lo que quiere hacer es cambiar el mundo y hacer más consciente al mundo, o lo que quiere es vender discos. Porque las series de narcos, por ejemplo, que se han hecho, pues difícilmente podemos creer que se hayan hecho para que la gente adquiera más conciencia. Seguramente dentro de esta situación de la industria cultural están hechos para que la gente pida otra temporada. Esa es la diferencia. Entonces, estamos inmersos en esta cultura afirmativa, ¿sí? En la cual nosotros queremos que lo que se nos muestre no cuestione los valores propios de la sociedad, de la industria y del capitalismo, del modo de vida que nosotros ya tenemos, ¿no? Entonces, la racionalización del trabajo y la producción, dice, se reflejaba en modos de razón instrumental que pasaban a administrar, controlar y producir formas superficiales de la cultura del consumidor. ¿Qué es esto de formas superficiales? Que pues ya no me planteo una canción que quiera cambiar al mundo y que sirva de inspiración a otros para que igual se emancipen y vayan allá, ¿no? Sino que lo que quiero es que se vendan los discos. Y aquí podemos poner un ejemplo, ¿no? De lo que es una cultura no afirmativa. Una cultura no afirmativa, por ejemplo, el 8 de marzo, en el cual hay diversos contingentes y organizaciones en pro de los derechos de las mujeres, suele cantar una canción, ¿no? Y a partir de esa canción, pues se da una situación en la cual las mismas mujeres adquieren conciencia, se identifican con el contenido, vibra su ser, hay una situación espiritual indescriptible porque las hace comulgar del mismo sentimiento a través de las letras y demás con las demás, y es incluso una canción que se canta en las calles. No me acuerdo ahorita cómo se llama esta canción, ¿no? Pero, digamos, en ese sentido es una canción artística, ¿no? Porque genera esa conciencia, genera ese movimiento, genera esa participación, esa iniciativa. Lo que pasa con el resto de las canciones es que están hechas para repetirse, para cantarse y para cantarse desde la comodidad de la casa o en un karaoke donde pagas por cantar una canción que no es tuya, pero que tú la sientes como tuya, aunque no te refleje en tu identidad, ¿no? Esa sería la diferencia. La cultura afirmativa, pues está para consumirse. El arte como tal está para indignarse, para salir a tomar las calles, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la cultura afirmativa es una forma de represión, de acuerdo con Adorno y Horkheimer. Desde este punto de vista, esta represión que nosotros vivimos en esta esfera cultural, ¿sí? Es una represión en la que se trata de borrar cualquier forma de conflicto, ¿sí? Si las personas que son conflictivas, las razones por las cuales entran en conflicto, se tratan de borrar, ¿sí? Porque pues es indeseable. Se privilegia, en todo caso, a los conciliadores, a que la gente esté en paz, a que la gente esté tranquila, ¿no? Y en esto, pues, es una posición muy hobbesiana, porque acuérdense que Hobbes decía, no puede haber industria, ¿sí?
en un lugar donde no hay paz, ¿sí? Entonces, pues, esta cultura afirmativa, pues lo que hace es decir, eliminemos el conflicto. Es decir, si hay alguna persona que se cuestiona las cosas, es porque no está de acuerdo con el sistema, porque es un rojillo, porque pues, es una persona problemática, es una persona que todo le gusta cuestionar, que se queja de todo y pues que no aporta nada al sistema, ¿no? El sistema, pues ahí la lleva, entonces tratemos de criticarlo lo menos posible para que podamos salir adelante, ¿no? Pero esta cultura afirmativa llegó un momento en el que negaba incluso la heterogeneidad. ¿Qué es negar la heterogeneidad? Pues decir, bueno, pues, por ejemplo, hace cosa de unos cuantos años, una minoría de artistas afroamericanos, como se les dice en Estados Unidos, se queja. ¿Por qué? Porque la mayoría de los roles protagonistas, la mayoría de las historias y la mayoría de los productores y directores son blancos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es una manera de no reconocer que somos heterogéneos. Esta cultura afirmativa lo que hace es tratar de esconder esas cosas, ¿no? Decir, bueno, pues sí hay personas que son afroamericanas, pero no van a salir aquí, ¿no? Entonces, esta cultura afirmativa niega la heterogeneidad, niega que haya ese conflicto racial, ¿sí? Para esta cultura afirmativa, bueno, sí hay problemas en todos lados. Uno de ellos es el racismo, como hay otro, no. O sea, niega ese tipo de cosas porque se basa en el consenso, se basa en la estabilidad social, se basa en no cuestionar todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas dice, esta cultura afirmativa, ¿no? Fetichiza el valor de cambio en detrimento del valor de uso, ¿no? Donde, por ejemplo, si nosotros pensamos qué es lo que determina la llamada calidad de una determinada obra en una industria cultural, pues al haber sido ya incorporada al mercado, pues nos van a decir, pues tal vez el hecho de que se consuma más que otra. En otras palabras, si nosotros dentro de estos parámetros comerciales pudiéramos medir el éxito de un cuarteto de cuerdas, por ejemplo, no lo haríamos por el virtuosismo de la técnica que tienen los músicos para interpretar las obras. No. ¿Cómo lo haríamos? A través de, ¿se llenó la sala de conciertos o no? Si no se llenó, entonces es un fracaso. Lo podríamos hacer por el número de ventas, ¿no? A ver, ¿un artista es bueno o es malo? Pues depende. ¿De qué depende? Si ha vendido muchos discos, pues ha de ser muy bueno. ¿Esta obra literaria es buena o no es buena? Pues depende. ¿De qué depende? ¿Ha tenido éxito comercial? ¿Es un bestseller? ¿Es de los más vendidos? Entonces, pues, si es de los más vendidos, pues sí tiene éxito, ¿no? Todo se ha pasado por ese tamiz, de tal suerte que estas cuestiones cuantitativas han desplazado las cuestiones cualitativas, las que tienen que ver con la situación de los valores, del contenido, de todo ese tipo de cosas, ¿no? La cultura moderna, dice Adorno y Horkheimer, en este sentido, es una regresión. En el pensamiento de Adorno, esta cultura afirmativa, esta cultura moderna, pues es un deseo infantil y regresivo de la repetición de ciertas fórmulas culturales bien establecidas. Y en esto, bueno, pues digamos que le dan la razón 10 años de películas de Marvel que hablan simplemente de lo mismo, ¿no? De un superhéroe, hay una situación grave que pone en riesgo a la humanidad y viene un superhéroe y la resuelve. ¿Cuál puede ser ese superhéroe? Pues el Capitán América y luego Iron Man y luego puede ser Thor y luego puede ser el que ustedes quieran, ¿no? Es la misma fórmula, pero de diferente forma. Lo único que cambia es la forma, pero las marcas de identidad, es decir, las cuestiones estructurales de base siguen siendo comunes. Por lo tanto, es un mecanismo regresivo en el sentido de que no aporta mayor novedad. Y si ustedes se fijan, los niños hacen esto. Por eso es que se dice regresivo infantil, ¿no?
Es decir, el niño cuando ve una película tiene un goce en repetir la película una y otra vez, porque lo que le gusta es la estabilidad, ¿sí? Eh, cuando era chica mi hija, ¿no? Cuando era chiquita, ponía la película de Hércules una y otra vez. Ya se sabía hasta los diálogos, ya ni siquiera veía la película, se ponía a jugar mientras estaba la película. Por esa situación de repetición, una y otra vez, ¿no? Que los niños tienen para generar una confianza, ¿sí? Para que no se sienta una inestabilidad, no le genere angustia, no le genere estrés, ¿sí? Y entonces las historias son repetidamente, pasa más o menos lo mismo con otros personajes de otras formas, pero hay una reiteración tanto del punto de inicio como del término, ¿no? De cómo finalmente se llega a un resultado o cómo se plantea la resolución de determinados conflictos, ¿sí? De la misma manera siempre. En esta visión, dice, las formas modernas del arte conservaban momentos utópicos de trascendencia, así como nociones sustanciales de individualidad y formas sensibles de particularismo. Sin embargo, bueno, pues lo que nosotros estamos viendo es que estos autores pues creían que una forma elevada de cultura corría el riesgo de ser arrumbada, ¿sí? Por una cultura estadounidense barata, ¿no? Entonces decían, se va a perder esa situación. Por ejemplo, ¿no? Adorno y Horkheimer estaban en contra de las grabaciones de discos, porque decían, esto va a acabar con los músicos. ¿De qué manera va a acabar con los músicos? Pues ya no vas a necesitar ir a una sala de conciertos, porque pues pones tu disco y ya está. Pero ese disco está deshumanizado, dirían Adorno y Horkheimer. ¿Por qué? Porque es la captura de un determinado momento de una interpretación y se va a reproducir siempre lo mismo de manera mecánica. Por lo tanto, es una repetición regresiva que lo único que hace es alimentar esta situación psicológica, ¿no? Dicen Adorno y Horkheimer que hay que poner atención en lo que ellos llaman pues, los hilos invisibles del poder. ¿Qué es lo que se plantean en su obra? Pues algunas interrogantes. Como por ejemplo, ¿qué mecanismos mentales, ya esto aluden a la psicología y al psicoanálisis, ¿sí? ¿Qué mecanismos sociales, y aquí aluden a la base, es decir, al modo de producción, sea capitalismo, sea fascismo, ¿no? Genera la dominación del hombre. O sea, ¿qué es lo que permite que los hombres pues accedan a esta forma represiva de la cultura o a esta forma represiva de su ser? ¿Sí? Dice aquí, la industrialización y el debilitamiento de los núcleos familiares exaltaron los valores individuales del capitalismo. ¿Sí? Éxito y placer antes que felicidad. Y ustedes lo ven porque simplemente pensemos lo que pasa, ¿sí? En aspectos tales como que se exigía ciertas jornadas de trabajo que hacían que del feudalismo al capitalismo, pues de estar en un núcleo familiar, pues el varón en un primer momento, como jefe de familia, saliera a trabajar, a vender su fuerza de trabajo, trajera el sustento, mientras que la madre, pues se quedaba atendiendo a los hijos. En un primer momento así sucedió. En un segundo momento, pues también la madre es expropiada del seno materno, ¿sí? del núcleo familiar, perdón, cuando, por ejemplo, en la Segunda Guerra, que es prácticamente la que les toca vivir a los de la Escuela de Frankfurt, pues el hombre ya no sale a buscar el sustento, sale a pelear por el país. Y quien se queda a cargo en la fábrica es la madre, ¿sí? La mamá sale a producir las balas que el marido va a usar en la guerra. Entonces, ¿quién se queda cuidando a los niños? ¿Sí? Pues a partir de que el mismo capitalismo genera esta versión de el éxito y placer antes que la felicidad, en la actualidad, aunque ya no hay guerra, pues los dos padres de familia salen a trabajar para realizarse individualmente, particularmente, y resulta que esa realización a veces socava los núcleos familiares de tal suerte que tenemos una serie de crisis de angustia, de crisis psicológicas, de crisis de identidad,
en los sujetos porque ya no se pueden asir a nada. Ya el padre está trabajando, la madre está también trabajando, ¿no? Pues, ¿qué le queda al niño, no? Pues a lo mejor, si le va bien, pues quedarse con el abuelo para que cuide de él, y si no, pues verá por él desde la muy temprana infancia, y con ello, pues perder la noción de que es parte de una comunidad, de que hay una relación básica de ser humano, y esto lo que hace finalmente es deshumanizarlo, ¿sí? Lo deshumaniza de tal suerte que incluso hay decisiones que toma el hombre basados en la máquina, en la reproducción del capital, en la reproducción social. Por ejemplo, hay personas que recién casadas se les pregunta, oye, ¿y para cuándo van a encargar niño? ¿Cuándo quieren tener hijos? Y ellos dicen, en este momento no se puede. Estoy en mi momento más productivo. Es decir, la cuestión del éxito y el placer hace que tomen decisiones basadas en cuestiones económicas antes que en cuestiones de realización social. Que incluso piensen que su realización social individual, su realización espiritual, depende de cuánto ganen en la fábrica, depende de cuánto vendan, depende de su éxito comercial, ¿sí? Y entonces digan, ahorita no puedo hacerme cargo de niños, sería darle en la torre a mi vida más adelante, cuando yo ya esté estable, cuando ya tenga todas las condiciones para... Y yo me pregunto cuándo será eso, porque las edades en las que se casan los jóvenes cada vez son pues, más grandes. Yo creo que alguna generación va a tener a sus hijos pues ya viejitos, porque pues, esperan tanto a tener ese éxito y demás, ¿no? Hacen que el sistema tome la decisión de cuándo hacerlo en lugar de que sea una cuestión individual que pues se va pasando el tiempo, ¿no? Las industrias culturales, dice, son el factor de socialización del individuo y cumplen con la inculcación de ideología basada en los valores capitalistas, perpetuando el ciclo. Y en esto, por ejemplo, damos, en el caso de Mafalda, que era una tía cómica, pues Mafalda no encajaba con el resto de sus compañeritos. ¿Por qué? Pues porque en su casa no había televisión y todos hablaban de la televisión, todos sus compañeros, entonces la veían así como que rara, ¿no? Así, estamos hablando de la televisión, viene Mafalda, nos habla de los libros, ¿qué es eso para empezar, no? O sea, ¿qué le pasa? Está fuera de onda, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa ahorita, ¿no? Las industrias culturales, es decir, por ejemplo, en la actualidad, en mi tiempo, pues era la televisión, sobre todo, ¿no? La televisión era la reina. Yo creo que ahora eso ya cambió, ahora la reina es Internet y las redes sociales. Y entonces, pues, ¿cómo socializan las personas más en estas últimas fechas que hubo pandemia, ¿no? Y que está la gente encerrada? Pues lo hacen, el factor de socialización es, como ya no hay un encuentro físico, ¿sí? Pues se hace a través de medios virtuales, ¿no? Las redes sociales virtuales, los portales, los hubs, concentradores de recursos, no sé, de videos, de lecturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de estas cosas, pues puede ser que se hablen más dentro de la casa con personas que comparten sus gustos en otro país, ¿sí? Que socialicen más con ellos que con miembros de su propia familia. Eso es lo que está pasando hoy en día con estas industrias culturales, ¿no? Que pues también ya de alguna manera prefiguraban estos dos investigadores, Adorno y Horkheimer, ¿no? Entonces, podríamos resumir esta lógica con la siguiente frase de consumo y rindo ganancias, luego entonces existo. Porque las personas que no consumen, las personas que no rinden ganancias, son consideradas inútiles, son consideradas no productivas, son consideradas basura humana. El término está muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero aquellos que no consumen y aquellos que no rinden ganancias, por ejemplo, las personas indigentes, simplemente son indiferentes, el sistema les es indiferente a ellas, ¿no? O sea, el sistema no las considera como si fueran ciudadanos, como si fueran personas, como si fueran seres humanos, porque no están consumiendo,
y porque no están rindiendo ganancias. Por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces hay un enfrentamiento entre lo que es arte con lo que es mercancía, de acuerdo con Adorno y Horkheimer, ¿no? El arte supremo, lo que pretende hacer es romper la alternancia entre la necesidad y la satisfacción. Es decir, el arte no es satisfactorio. Tú te quedas ahí viendo una película que es artística, viendo una obra pictórica que es artística, escuchando una canción que es artística y quieres involucrarte, despierta algo en ti, no dejas de pensar en él, en esa obra, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, rompe la alternancia entre necesidad y satisfacción, pero no se corrompe esto ofreciendo satisfacciones trucadas a necesidades que quedan sin satisfacer. Mientras que la industria cultural pues no sublima, reprime y sofoca, ¿sí? Ofrece a la conciencia cosificada una sustitución de placer sensual que no tiene, pero que en realidad es lo que le da una vida ascética, ¿no? Entonces, mientras yo, por ejemplo, me indigno o quiero salir o lo que sea, ¿sí? El final feliz que me da la comedia de moda, pues me conforma y digo, bueno, pues al menos quedaron juntos. Ay, ¿quién fuera como ellos? ¿No? Y ahí acaba. Pero en realidad no está dándole a la necesidad, es una satisfacción que es ilusoria, es temporal, ¿no? Dice, la auténtica obra de arte lo que hace es proyectar la imagen de un todavía no. La industria cultural lo que hace es renovar la conciencia del ya no. Es decir, queremos todo en este momento y queremos que incluso se resuelvan las cosas. Cuando no hay un final feliz, hay una frustración por parte del individuo que ha vivido repitiendo ese ciclo. Es decir, ¿qué les costaba? ¿Qué le costaba al director? ¿Qué le costaba que terminaran juntos? No lo entiendo. ¿Por qué no satisfacen, ¿sí?, esa expectativa? ¿Por qué son así? ¿Sí me explicó? Ahora ya esas propuestas ya no se ven como auténticas, sino se ven como políticamente incorrectas, ¿no? Como un fiasco. Es lo que quiere decir acá. El arte, dice, socorre a lo no idéntico, es decir, el arte se va por la cuestión original, ¿sí? A lo oprimido en la realidad, pero la mercancía lo que hace es precisamente mostrar cosas idénticas. O sea, hay ciertas expresiones culturales que son tan repetitivas que de repente uno dice, pues esta canción es exactamente igual a aquella. Pues sí, sí, pero pues se va consumiendo y finalmente pues se va perdiendo ese valor de autenticidad, de originalidad, ¿no? En este sentido, bueno, tenemos a este pensador que se llama Walter Benjamin, ¿no? Walter, porque acuérdense que la W en alemán se escribe la W, pero se pronuncia como V, ¿no? Walter, ¿no? Walter Benjamin. Pues este señor nos habla de una cosa que es el aura, ¿no? Y entonces nos dice que pues Marx estaba interesado en el efecto de la tecnología. Ese efecto de la tecnología se llamó en la obra de Marx el trabajo cristalizado, ¿no? Y le llamaba la atención esto de la tecnología combinada con el trabajo vivo, ¿sí? Y veía esa relación. Walter Benjamin, ¿sí?, quiere ver esa relación entre los artistas y la reproducción mecánica de las obras. ¿Qué es esto de la reproducción mecánica? Bueno, pues imagínense un músico que interpreta algo, que tú vas a ver al músico y tienes pues toda la energía espiritual que está poniendo para hacer esto. La interpretación te conmueve, puedes verlo, puedes sentirlo, puedes escucharlo, puedes pues prácticamente en vivo tener una experiencia, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues imagínate, ¿no? En una grabación de una determinada interpretación, pues lo único que vas a ver es una y otra vez lo mismo. Walter Benjamin dice, se ha perdido el aura. ¿Sí? ¿Qué preferirías? Que te regale, sí, la colección en un USB
de toda la obra musical de un determinado músico o que te lleve a verlo en vivo. Yo creo que todos prefieren la segunda parte, ¿no? Porque verlo en vivo, incluso cuando uno lo ve, dice, creo que está más gordo de lo que yo pensaba. O creo que le falló esta nota, o creo que, etcétera, etcétera, ¿no? Walter Benjamin dice que una parte muy importante del arte es que te des cuenta que el arte es una cuestión plástica. Es decir, el arte no es real. El arte no pretende ser real. El arte no tiene por qué ser una copia de lo real. ¿Ya? ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? Pues cuando a través del arte tú puedes poner en juicio tu criticidad. Ver una película y decir, bueno, está muy padre, me gustó esto, esto otro, hablar del plano sensible, pero traspasar ese plano sensible y decir, sin embargo, la manera en la que tocó este tema, el tópico que se desarrolla en esta circunstancia, la credibilidad de los personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece de esta o de esta otra manera. A esa capacidad de criticidad, a esa capacidad de poder tomar distancia de la obra de arte, ¿para qué? Para no volverte la obra de arte, sino para poder verla de allá, ver que es un objeto ajeno a ti y poder analizarlo. Eso es lo que le llama Walter Benjamin el aura. A partir de que yo sé que estoy afuera de la obra, puedo analizarla, puedo verla y puedo justipreciar todo lo que está diciendo. Puedo darme cuenta de cómo está armada, pero a partir de que estoy afuera. Si yo me meto en la obra de arte, entonces ya no es un goce estético, es un goce lúdico que tiene que ver con el entretenimiento, porque yo me estoy asumiendo como parte de ese juego, yo me estoy asumiendo como parte de los que están jugando, ¿no? Parte de la obra en el sentido de que yo soy un material más de la obra. No es que yo tenga mayor interactividad, sino que estoy cediendo mi capacidad intelectual, mi capacidad de goce, por nublarme en una situación exclusivamente de goce sensual y entregarme a una situación sin pensar. ¿Sí? Entonces, al mecanizarse y a hacerse más participativo en el sentido de que yo me sienta como parte del espectáculo, ¿sí? El arte se hace ordinario y se hace trivial. Ya no es arte. ¿Qué se vuelve? En palabras de Walter Benjamin, se vuelve exclusivamente entretenimiento. Y el entretenimiento no está para pensar, el entretenimiento está para entretener. ¿Qué es entretener? Ponerte a hacer algo sin que pienses durante un determinado tiempo. Eso es entretenimiento, ¿no? Entonces, Walter Benjamin dice, en la actualidad, los medios de comunicación se dirigen más hacia el entretenimiento y la pérdida del aura que precisamente al arte como tal, ¿no? ¿Sí? Hay una pérdida del aura y con la pérdida del aura, dice Walter Benjamin, la gente común se convierte en experta, ¿sí? Y los expertos, pues no son más que formas complacientes del gusto de culturas populares. En este sentido, yo creo que Walter Benjamin podría haber, pues, analizado muy bien el fenómeno de los influencers que actualmente tenemos, ¿no? En donde, pues, a veces los influencers son considerados expertos en una determinada área porque son populares, no porque tengan el conocimiento más acabado acerca de la situación. Lo mismo ocurre en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales recordemos que a veces la gente da crédito a personas por su popularidad e incluso le dan más crédito a las personas por su eh, cantidad de seguidores que, por ejemplo, a un científico. Esto es lo que está pasando con la pérdida del aura, ¿no? Entonces, Benjamin, en concordancia con otros miembros de Frankfurt, piensa que el arte aurático, es decir, este arte que es para sublevar
la conciencia, para sublimar el espíritu, para etcétera, etcétera, ¿no? Expresaba la posibilidad de trascendencia del sujeto. Iba más allá del goce estético, ¿no? Contenía la promesa futura de la felicidad, es decir, esto aquí no acaba, esto va a seguir adelante, ¿no? Esta es una promesa de que todo esto se va a resolver, ¿no? Sin embargo, bueno, pues lo que estamos viendo es que en la industria cultural lo que produce es entretenimiento. Bueno, en ese sentido, para Walter Benjamin, ¿sí? Los recursos culturales que permiten a los seres humanos revestir el mundo de sentido fueron depositados en los mitos, es decir, en esta situación que también veíamos de alguna manera con Levi Strauss y que decíamos, bueno, pues el estudio del mito nos ayuda a ver la estructura profunda del pensamiento subconsciente de la humanidad. Entonces, Walter Benjamin nos dice que los mitos no están sujetos a cuestiones veritativas, es decir, a si pueden ser o no verdad, sino que el mito precisamente está para hacernos conscientes de la capacidad liberadora que tenían esas formas que nosotros vemos a veces como hasta irracionales, ¿no? En este sentido, bueno, ya estamos acabando este tema, ¿no? El goce de lo banal y de lo superficial, dice la Escuela de Frankfurt, le niega al hombre la capacidad de un conocimiento real de su existencia, porque va a pasar a cuánto me gusta en lugar de estoy inconforme con esta situación. Las industrias culturales, dice entonces, reproducen masivamente la conciencia, controlan los impulsos del sujeto y lo domestican. Y entonces lo hacen un dócil consumidor. Pues bueno, hasta aquí llegamos entonces con la explicación de la Escuela de Frankfurt. Espero que esta sesión pues les haya interesado, sobre todo por los conceptos que manejan estos pensadores y de la manera en la cual influyen en el estudio de la comunicación. Sin más, por el momento, pues les mando un cordial saludo y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta entonces.